Buenas noches. Para unos es un deporte, para otros una afición, pero lo cierto es que la pesca mueve en Galicia a decenas de miles de personas cada año. Hace tan solo unos días que comenzaba la temporada de la trucha y en Informe en V nos hemos preguntado cuál es la salud de nuestros ríos. La respuesta se la iremos explicando a lo largo del programa, pero ya les avanzamos que el estado de algunos de nuestros ríos es pésimo. Los principales problemas son dos. El primero, los vertidos. Cada día llegan a nuestros ríos vertidos de químicos, fecales e incluso purines. El segundo de los problemas tienen que ver con los embalses. Los ríos gallegos son piscinas kilométricas, unas construcciones que no deberían ser perjudiciales, pero que en algunos casos le están quitando la vida a nuestros ríos. Le hemos pedido su versión a las eléctricas y amablemente nos la han negado. Esta que van a ver es la fotografía de nuestros ríos. Hoy en Informe en V, adiós ríos. Decía Álvaro Cunqueiro que Galicia es la tierra de los 1000 ríos. Una realidad sobre el mapa hoy eclipsada por la contaminación. El Sar, el Anllóns, el Lagares, el Louro o el Umia ya no son los cauces de antaño. La calidad de nuestras aguas se ha empobrecido. Solo en las cabeceras de nuestros ríos se mantiene intacto el valioso ecosistema. Las partes altas de los ríos de Galicia, precisamente por la particularidad de la dispersión de población, suelen ser ríos que están en muy buen estado de conservación, porque no hay presiones directas que afecten sobre ellos. Exceptuando la lacra de los incendios forestales, que en determinados momentos pueden estar aportando a los ríos concentraciones altas de fósforo o de sólidos en suspensión, las cabeceras están bien conservadas y en el contexto ibérico, por ejemplo, pues tendríamos buenos ejemplos de ríos en un estado bastante natural. O Plan Hidrolóxico Galicia Costa, que o que a nosa norma, a nosa máxima ferramenta que utilizamos, o que fai establecer reservas naturais fluviais, que son zonas, lugares, nas cabeceiras destes ríos precisamente, onde se proíbe case calquera uso, precisamente para conservalas nese estado original que nas cabeceiras ainda é posible. Lo que tenemos que hacer es intentar salvaguardar, mantener como sea los espacios que tenemos todavía vírgenes, que no son muchos. Yo entiendo que los esfuerzos tienen que ir porque lo poquito que tenemos, que casi no ha tocado el hombre, conservarlo porque nos va la vida en ello. La Unión Europea obliga a Galicia que a finales del próximo año tenga el 100% de sus aguas superficiales saneadas. A día de hoy, 3 de cada 10 ríos suspenden. Pero aunque se cumpla la normativa, en la mayor parte de los casos, el daño ya es irreparable. Se tratara de poñerlle unha nota numérica a que tería agora mesmo, de acordo cos datos que temos polo Plan Hidrolóxico Galicia Costa, sería dun 7, de que aproximadamente o 70% dos tramos de río analizados en canto a calidade ao seu estado ecolóxico que se di, pois en torno ao 70% está nun bo estado ecolóxico, de acordo con eses datos do ano 2012. Se dice con demasiada frecuencia y demasiada alegría que nuestros ríos están en muy buen estado de conservación. Y no es verdad. Nuestros ríos, si nos comparamos con otros ríos ibéricos, son ríos magníficos. Pero si comparamos a nuestros ríos con lo que nuestros ríos eran o nuestros ríos tienen que ser, por cómo les corresponde, entonces vemos que cada vez la distancia es más larga. Llevamos incumpliendo las directivas de aguas bastante tiempo, en depuración y en muchos otros parámetros. No solo España, no solo Galicia, sino muchos países, porque a veces las directivas marcan deseos de que se produzcan o que se llegue a término determinados aspectos. La propia directiva marca qué ocurre o qué le ocurre a un país o cómo, de qué forma es sancionado si no lo hace. Pero nosotros, que somos penalistas y que nos dedicamos a perseguir delitos, en su caso lo que tendríamos que ver es si ese incumplimiento se ha debido a una inacción voluntaria o de otra naturaleza por parte de quien tenía la responsabilidad de hacerlo. Entonces tendremos que investigarlo, por lo menos. Cuando río abajo entra en acción el uso humano del agua, su estado de salud empeora. Un diagnóstico en el que coinciden los expertos y la administración. El crecimiento urbano de Galicia ha dejado pequeña la red de saneamiento y las depuradoras. Los vertidos puntuales no son relevantes.
el mayor daño se debe a que el agua que consumimos no se trata adecuadamente. El problema empieza a partir del curso medio, curso bajo, cuando ya las presiones, sobre todo de poblaciones que tienen deficiencias en el saneamiento, empiezan ya a tener características de ríos contaminados. Algunos, la contaminación es muy clara, como por ejemplo el Anyons, el Lagares, el Sar, el mismo Umia. O que si hai son instalacións de tratamento que poden ser insuficientes para o crecemento que tiveron as cidades, ou noutros casos no que en momentos de tempo de chuvia se produzan desbordamentos da rede de saneamento e iso se produzcan vertidos aos ríos. Evidentemente la administración tiene que administrar el recurso, tiene que ser la que sea inflexible con los delitos ecológicos, tiene que ser la que en las grandes zonas con población, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El Sar desde Santiago a Padrón es una auténtica cloaca de arriba abajo, ¿no? Pues tiene que ser la administración la que evite todo ello. Se pensa no río Lagares, no río dos Gafos, no propio río Sar, no río Rato en Lugo, no Barbaña en Ourense, eran ríos que eran cloacas urbanas ao aire libre. Eso hai nada, hai 20-25 anos. Agora se están facendo infraestructuras importantísimas que completan o saneamento básico, como poden ser as depuradoras de Vigo ou a de Ribeira, ou actuacións tan importantes como a posta en marcha do saneamento de Ferrol, que sen dúbida terán influencia. A situación está revertida. Agora pensamos en problemas sangrantes, pero pensamos en problemas sangrantes puntuais que todos sabemos cales son e que se están atacando. Por lo tanto, a situación cando un vertido se converte en noticia é completamente diferente a cando un vertido era algo normal. El aprovechamiento hidroeléctrico de los cursos fluviales es típico de Galicia y cambiar la fisionomía del cauce también tiene consecuencias. Los ríos funcionan a golpe de kilovatio. Hay ríos que tienen 4, 5, 6, el Miño es una sucesión sucesiva de embalses, ¿no? Entonces en ese momento ya cambiamos el paisaje de los ríos. Los habitantes de los ríos, los peces, por poner un ejemplo, los salmónidos, se encontraron que sus ríos habían cambiado, ya no podían subir y bajar por ellos, ya no podían tener ese ciclo de vida, ¿no? No solo se cambia la estructura biológica, sino también se cambia la estructura física y química del agua, de manera muy notable. Y todo eso pues conlleva inmediatamente que seleccione qué tipo de organismos pueden vivir en esas condiciones o no. Si nosotros estamos modificando en función de la demanda, de los picos de demanda, que ahora hay que turbinar porque hay pico de demanda de energía eléctrica o no, todas estas estrategias que han desarrollado los organismos a lo largo de miles de años para adaptarse a las condiciones no funcionan, de manera que hay lo que se llama una deriva catastrófica, es un arrastre de estos organismos, se va despoblando el río, con lo que el alimento de especies que viven de estos organismos pues va a verse disminuido, por lo tanto su éxito reproductor se va a ver disminuido, etcétera, etcétera. Es decir, es una cadena de consecuencias. Cada gallego consume 200 litros de agua cada día. El agua limpia que sale de un grifo o de una cisterna se ensucia. El principal reto es entonces devolverla sin partículas contaminantes. La contaminación microbiológica es la más peligrosa. Puede llegar incluso a producir enfermedades o generar resistencias a medicamentos. Si queremos evitarlo, tenemos que pagarlo. No solo es la característica, la naturaleza del efluente que llega al río, sino después, una vez que eso llega al río, cómo reacciona entre ellos, cómo forma esa especie de sopa química y el efecto que tienen estas sustancias sobre los organismos vivos. El problema es el problema sanitario desde el punto de vista microbiológico por desechos fecales, de origen fecal. Cuando se hacen análisis de aquellas bacterias que son indicadoras de contaminación fecal, nos salen cantidades importantes de estas bacterias. Estas bacterias en principio son bacterias indicadoras de que esa agua estuvo en contacto con efluentes de origen humano. Y esto quiere decir que si alguna persona que fuese la causa, la que generase esos efluentes, tuviese una enfermedad de transmisión o bien vírica o bien bacteriana, pudiera estar esa enfermedad o ese patógeno contaminando las aguas y por lo tanto provocar enfermedades. O devolver limpa a auga ao medio receptor ten un coste importantísimo que pode duplicar os custos que había antes de que houbera eses sistemas. Iso tamén é unha cuestión bastante relevante en Galicia porque todas as infraestructuras que se están construindo indubidablemente teñen e as que se vayan poñendo en servicio terán un impacto sobre o recibo de auga porque non pode ser de outro modo. Cuando la gestión del residuo se anticipa a la gestión final, es decir, que el propio usuario es consciente de cómo tiene que valorizar o reaprovechar los recursos o utilizarlos mejor le va a salir a esa sociedad y más limpio va a estar todo, eso seguro.
Si dejamos que en manos del destinatario final del residuo, del gestor del residuo, todo el trabajo y toda la labor, nunca vamos a ser una sociedad limpia. Es un error muy importante pensar que ser ecologista en el mejor sentido del término o cumplir parámetros ecológicos es caro. Es caro no hacerlo, porque al final los procesos de restauración de entornos dañados son carísimos. Nos citamos con miembros de la plataforma en defensa del río Sar. Este afluente del río Ulla nace en la parroquia santiaguesa de Bando y desemboca en la padronesa de Iria Flavia. Atraviesa el Val de Amaia. El río de Compostela no es un arroyo sano. Sus 40 kilómetros de longitud son un estercolero. Antibióticos, plásticos, compresas e todo tipo de basuras que baixan polos vertedoiros. Nin hai unha depuración, nin hai un tratamento previo. Pero eu non lle poño un adxetivo, que opinas do río? Non, eu poño un adxetivo, que opinas de quen ten que xestionar os nosos recursos? Desidia, abandono, non entender realmente o que é un río. Cando pesco no Sar, na zona de Padrón, que xa recibeu algún regato que clarea un pouco e podes andar, máis que eu comer a troita, a mi maior preocupación é non caer, e non mollarme moito ca agua, porque, bueno, un día ven un pouquiño ben, outro día tes medo. Pueblos del mundo extinguidos, dejad que continúe la evolución, esterilizad a vuestros hijos, juntos de la mano hacia la extinción. El principal problema del Sar no son vertidos puntuales, que los hay. Es este, la depuradora de Asilbouta, a solo 7 kilómetros de la plaza del Obradoiro. Construida en los 80, está colapsada por el crecimiento de la comarca de Santiago. La mitad de las aguas residuales que llegan a estas instalaciones salen como entran, contaminadas. Un problema al que en teoría la Xunta daba solución el año pasado. Desbloqueamos definitivamente as actuacións necesarias para iniciar a construción da depuradora de Santiago de Compostela cun investimento de 60 millóns de euros. Queremos comprobar si se está construyendo la nueva depuradora. Es fácil. Visitamos la web del organismo competente, Augas de Galicia. Hacemos clic en depuradoras en construcción. La de Santiago no aparece, ni en la lista, ni en el mapa. Miles de litros de sucias aguas siguen vertiéndose sin control, hora a hora, día tras día. Nos din que sí, que se vai a executar, que xa está todo previsto, pero as datas que manexan son o ano 2018-2020. Non hai un sistema separativo de pluviais e fecais, pero despois a depuradora non ten capacidade para aloxar todo o que chega polo colector. Hai industrias, tanto no Milladoiro como en Santiago, que están vaciando o colector pensando que eso que verten é depurado. E non é depurado, o sea, todo eso vai directamente ao río. Sabemos que está desbordada xa desde o seu inicio, pero polo menos que se fagan obras para poder desbastar e todos estes lixos que vemos por aquí, ciscaos, plásticos, compresas e todo o demais, que non cheguen ao río. Hasta el 2018 no está previsto que entre en funcionamiento la nueva estación depuradora. Mientras, se están construyendo 6 aliviaderos para almacenar agua y posibilitar que sea tratada antes de acabar directamente en el cauce. Pero es que la red de saneamiento está reventada. Los nuevos colectores en construcción aún no funcionan. Un invierno tras otro se rompen las canalizaciones con resultados catastróficos. Xa antes de chegar á depuradora atopamos 4 aliviadoiros que verten directamente. A entrada da depuradora hai outro aliviadoiro. E aquí podedes ver que o que está vaciando ali é directamente sin ningún tratamento. Estamos na Rocha, xunto a carón do colector vello de Santiago, onde podemos ver que está roto. Isto non é un punto aislado, senón que é a tónica general en todo o cauce do Sar. Aquí neste tramo do colector hai varios puntos así rotos, están así cada vez que chove, que desborda, vemos como deixa todo. Leva máis de 4 meses así e sigue sin ningún problema. Isto cada vez que chove un pouco, este inverno choveu algo, pois bota todo, bota tal e como ven, pois do Milladoiro, ven de Sar, ven de todas partes. E a merda talmente, o sea, vemos compresas, vemos cirullos, vemos toallitas de bebé. Las principales víctimas de un río convertido en cloaca son las especies de fauna y flora. Incluso se están talando árboles centenarios ilegalmente, aprovechando las obras de canalización. Estas imágenes las han tomado los miembros de la plataforma en defensa do Sar.
alcantarillas desbordadas en zonas como Milladoiro, el puente de Arrocha o cerca de la depuradora, y espuma tóxica en rois o a escravitude dejan como víctimas truchas muertas y vegetación cubierta de una gruesa capa de suciedad. Un arroyo sin vida, un torrente muerto. Hai que ter en conta que o río non é solamente esa corrente de auga que se ve, sino que realmente é un ecosistema. E os ecosistemas son algo que a nos proporcionan alimento, bebida e que nos permiten respirar en condicións. É dicir, o que aquí se tira, por isto de que a natureza vai todo en ciclos, ao final acabámosla comendo. É dicir, isto todo vai aos lombos do Ulla, é dicir, acaba transformado en parte, polo menos, en mexilón, en berberecho e en ameixa. Entón, ao final, repercute en nós. Todos os anos despois do verán, sempre hai un día, o primeiro día que chove, que aparece todo morto. É unha pena que non poder estar limpio para o uso e disfrute da pesca fluvial. Este cacho de limbio alguén o cortou e o tirou. E este cacho de limbio se ve perfectamente aquí que está empezando a agromar. É dicir, o río Sar ten unha che de plantas que proporcionamos ás persoas, algunhas son propias do ecosistema este, outras non. É dicir, aquí hai roblinas, ou hai etra de escantia, ou hai chufa, é dicir, o que chaman en padrón erva de coca, e hai unha che de vegetación que non é autóctona, é invasora. Fíjense dónde se bañan estos peregrinos. Varios tramos del Camino de Santiago discurren en paralelo al río Sar. En los días de verano se refrescan en sus aguas. Lo que no saben es que en este cauce tercermundista se vierte directamente el agua sin ningún tipo de tratamiento. Supone transmisión de enfermedades o resistencia a medicamentos. Cuando se tira de la cadena en el cuarto de baño, empieza un recorrido que termina aquí. Nas larvas dos mosquitos encontrase moitos medicamentos. Moita xente di, eso é hospital? Non. Eso é a agua dos váteres, eu tomo unha pastilla e o que mexo que vai sin depurar vai aparecer no río. Eso de aquí hasta Padrón é constante. E claro, ti chegas un día ao río, de repente hai unha caravana al lado e ves aí uns rapaces bañándose. Eso é un peligro público realmente, porque poden coller calquer cousa. Os mosquitos andan nesa merda, pícanche, son transmisións. Entón, é un problema general de toda a sociedade. Rosalía de Castro, nuestra poetisa más conocida, dedicó su poemario En las orillas del Sar a este río. Por aquí pasa la ruta Xacobea y la Unión Europea declaró parte del cauce lugar de interés comunitario. Un palmarés hoy eclipsado por la brutal contaminación. Rosalía, se chega a vivir agora, pois non sei, seguro que sería membro da plataforma, estaría con nós loitando por isto, ou senón emigraría como antes de poder dedicarlle ningún dos seus versos e poemas ao río. O río non é o que ela lle cantaba. Otero Pedrallo, se vivira hoxe, non falaría de Galicia, país de 1000 ríos, senón de 995 cloacas e 5 ríos. Para min, un dos símbolos máis grandes que hai da cultura é o respeto ao medio ambiente. Estamos aquí no Camiño de Santiago, estamos a uns kilómetros da Cidade da Cultura, Valdeira, pero estamos no río Sar e desde a plataforma esperamos que algún día podamos ver un río medianamente limpo. É algo moi difícil, que eu estou bastante desanimado, pero esperemos que chegue. Nos adentramos en uno de los grandes parajes naturales de Galicia, As Fragas do Eume, un parque protegido por la Red Natura, pero que tiene en su seno una gran herida. Llegamos al embalse de Acapela. El Eume queda retenido en esta presa que inunda 450 hectáreas del cañón del río. Nada parece extraño, pero los ecologistas han dado la voz de alarma. Esta presa lleva años frenando el caudal del río. Se construyó en 1963. Por casi 4 kilómetros de este río no circula agua. Pero este río ha estado seco durante 50 años. Desde que se hizo la presa, nunca se soltó los caudales ecológicos obligatorios en ningún momento. Según las mediciones que hemos hecho nosotros, 14 litros por segundo, cuando tenía que ser 3.500 litros por segundo. Esta es la imagen que nos encontramos más allá del muro del embalse. Cae agua, pero no es el caudal que necesita el río y que reclaman los ecologistas. Simplemente está rebosando por las lluvias de los últimos meses. El aspecto habitual del Eume es este. La situación es tan increíble que la Fiscalía ha intervenido. La ley de pesca fluvial y las propias directivas de aguas establecen como un principio fundamental que lo más importante en un río es su vida.
Podemos discutir cuál es la cuantía de ese caudal, de hecho, Aguas de Galicia, las entidades públicas deben determinarlo o no, hay unos parámetros objetivos también para hacerlo, pero es evidente que no se puede dejar todo un cauce de un río muerto, eso es matar a nuestra naturaleza por un aprovechamiento comercial. Por eso la Fiscalía ha entendido que puede haber indicios de delito. Yo no entiendo cómo una administración como la gallega ha estado 50 años a sabidas de esto y no han hecho nada. Tuvo que venir Ríos con Vida a hacer la denuncia. La organización Ríos con Vida tomó la iniciativa y fueron apoyados por la Fiscalía, una denuncia que se remonta a 2011. Si miramos la imagen del satélite se ve claramente esta increíble situación, un tramo del Eume totalmente seco, son 3,4 kilómetros sin agua. Acudimos a la legislación, la Ley de Aguas dice que hay que garantizar los caudales ecológicos. Lo mismo en la Ley de Pesca Fluvial o en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Incluso cuando se otorgó a Endesa la concesión en los 50, la Ley de Pesca de 1942 impedía la desecación de los ríos. Acudimos a la Administración, a Augas de Galicia, a pedir explicaciones. A conciencia ambiental da sociedade mudou, avanzou e a normativa tamén demanda que ese tramo de río vuelva a ter auga, ¿no? Cada uno tenemos lícitamente nuestra opinión de lo que puede ser un aprovechamiento de un caudal, pero si está realizado de una manera racional, el río, es decir, la Fiscalía no se opone a que los ríos se aprovechen, ni mucho menos. Mientras que no presentes una denuncia penal a una gran empresa y se le queda el culo al aire, no hay nada que hacer. Me da vergüenza el comportamiento de nuestros políticos. E agora mesmo na propia presa pode verse unha grúa que o que serviu foi para cambiar as válvulas do desaugue de fondo e que, por un lado, en canto a seguridade da presa, permitirá, en caso dun baleirado de emerxencia, poder facelo, eso é moi relevante, e por outro, estáse a estudar se ese cambio de válvula pode servir para aportar auga polo desaugue de fondo, que é físicamente posible, pero quere facerse con toda a cautela do mundo para caracterizar ben se hai algún tipo de sedimento ou de lodo no fondo da presa que pode afectar despois, non? En todo caso, a solución para ese tramo de río cortocircuitado de Eume está bastante próxima tamén a ser solucionada. Francisco Menéndez habla de posibles medidas de futuro, pero no de una toma de decisiones inmediata. El Eume seguirá seco por mucho tiempo en ese tramo. Y aunque las válvulas empiecen a soltar agua, ese torrente no puede salir así como así. En el fondo del embalse podría haber hasta 30 metros de lodos. Había una barcaza, tuvieron buzos, eran buzos holandeses. No sé exactamente qué hicieron. Lo que sí sé es que una vez que marcharon los buzos, hubo una tormenta más arriba, el agua venía clara hasta el embalse y el agua durante más de 2 semanas de las turbinas venía como café con leche. Los análisis dieron más de 20 veces más metales pesados que lo legal. Por suposto que Augas de Galicia está, en primeiro lugar, no seu papel de reivindicar, exixir ese caudal ecolóxico, e así se fixo por escrito e oficialmente en reiteradas ocasións, pero por outro lado tamén é o garante, ten que ser o garante da calidade das augas do río e ten que, digamos, cerciorarse de que se están cumprindo para a apertura dos desaugues de fondo e para dar caudal ecolóxico todas as cautelas ambientais que teñen que facerse. Pero ¿por qué la Administración no ha tomado medidas en todos estos años? ¿Cómo se puede permitir esta situación en uno de los grandes parques naturales? Lo que hace esto es que las eléctricas turbinan aguas a las cuales no tienen derecho. Y esto pasa en casi todas las presas gallegas. Pero ¿por qué no dejan salir el agua por ley, no? Ese agua que turbinan es dinero en su bolsillo, ilícito, por cierto. El río no tiene una continuidad, sino que para turbinar se saca el agua del río, se lleva por unas tuberías, aguas abajo, creo que son 4,5 kilómetros. Algo hay que hacer con este paraje. Buscamos las tuberías a las que se refiere Álvaro, y efectivamente, a unos kilómetros las encontramos. Aquí es donde se devuelve al Eume su caudal. Endesa lo canaliza por unos enormes tubos que descienden varios metros en paralelo hasta las turbinas de la planta hidroeléctrica. Tenemos 50 grandes presas y ninguno de ellos cumple la ley. Ninguno. Lo han hecho siempre. Y mientras que la Administración no hace nada, lo seguirán haciendo. Aquí tenemos a Aguas de Galicia, que se supone que tiene que cuidar de las calidades de las aguas de esta presa. Yo no voy a decir que están en el pago de las eléctricas, pero desde luego no obligan a las eléctricas a cumplir la legislación en ningún momento. En esta zona en donde el Eume regresa a su sitio hay otro problema.
Las especies autóctonas no consiguen remontar el río. Este escalón se construía de modo artificial. Lo que hay que tener es algún sistema para subirlos, que pueden ser ascensores, para que luego puedan ir para la parte alta de este río, desovar como es natural, y luego las alevines, para poder bajar, tienen que tener unas barreras de derivación para que vayan para el mismo ascensor para abajo, para que puedan llegar al río y tengamos un ciclo completo. El abuso que las eléctricas hacen en los ríos gallegos tiene un precedente esperanzador. La justicia condenó a Ferroatlántica en 2011 por desastre ecológico en otra zona incomparable de Galicia. La empresa de Villarmir admitió que exprimió la producción de electricidad en el Sayas. La compañía dejó seco en 2007 el embalse de Afervenza. Porque es importante, es la primera condena por desecación que ha habido en España, por desecación de un cauce, por no tener caudal ecológico precisamente. Se probó y hubo una conformidad, Ferroatlántica estuvo de acuerdo, que se había desviado agua del embalse de arriba, el que quedó seco, solo para conseguir energía a costa de perjudicar todo el caudal del río. Ferroatlántica y 2 directivos tuvieron que abonar 310.000 euros por daños. Al haber admitido su culpabilidad, la pena se rebajó sustancialmente. Pero esta no es la única cuenta pendiente que tiene la empresa de Villarmir en el Sayas. La Fiscalía le reclama la apertura y cierre a gusto del consumidor de la cascada de Oézaro. Cambió una concesión para que se convirtiera nada menos que un elemento natural tan importante como la única cascada de Europa de la fachada atlántica que da al mar directamente, se convirtiera en una atracción turística regulada a las horas de entrada y de salida. Ahora tiene un caudal ecológico, hay que respetarlo y naturalmente cuando hay aportes todos los ciudadanos pueden ver la riqueza natural que supone una cascada al mar. De forma paralela, la administración reaccionó para dejar correr el agua del Sayas de forma libre y que un río no dejase de circular por el antojo de unos pocos. La causa sigue pendiente de enjuiciamiento. Se aprovecha evidentemente, pero es la Xunta de Galicia en su momento quien permite a Ferroatlántica que haga eso con la... De hecho, el procedimiento por prevaricación es contra el entonces director general de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia por haber permitido, haber autorizado que Ferroatlántica hiciera un uso turístico de un elemento natural. La presencia de embalses en nuestros ríos no es una circunstancia única en el Eume y en el Sayas. Solo hay que echar un ojo a los ríos gallegos por satélite. Hay medio centenar de presas en toda Galicia. Visitamos con Marc uno de los ríos más afectados, el Miño. Marc vive en Rábade. Los mayores del lugar recuerdan que aquí había una gran cantidad de peces. Aquí hubo salmones, hubo reos, sábalos, anguila, hubo hasta lampreas y ahora no hay. No hay porque se han puesto una serie de barreras desde aquí hasta el mar, absolutamente imposibles de franquear por los peces y entiendo yo que hay un delito ecológico para no permitir el paso de los peces. Para que se hagan una idea, el Miño hace un recorrido de 107 kilómetros entre Portomarín y Frieira. En ese largo tramo hay 5 embalses. El río transcurre libre, solo por 10 kilómetros. La consecuencia para la fauna se puede prever. Entre una presa y otra no hay ni un solo cacho de río donde desovar los peces que hay en aquel embalse. Ni un solo cacho. Y entonces automáticamente se están autoextinguiendo las soluciones que cumplan la ley, que pongan remontes, sistemas de remonte, que en algunas de las presas no se pueden poner escalas porque son demasiado altas, pero sí se pueden poner ascensores. Visitamos una de esas barreras infranqueables para los peces. En 1963, el Miño inundó el antiguo pueblo de Portomarín. Se construía el embalse de Belesar. 1.900 hectáreas de agua, o lo que son más de 19 millones de metros cuadrados, que terminan aquí, en esta pared. Los peces no pueden sortear esta altura. No, los peces no... Aquí por lo menos no hay peces voladores. Los peces no pueden subir este muro. Aquí la opción no es una escala porque esto es demasiado alto, es un ascensor de peces. A ríos con vida lo que quiere son ríos libres y ríos llenos de peces y naturales. Y esto, lamento mucho, pero esto no es natural. En esta presa de Belesar sucede algo parecido a lo que pasa en el Eume. Después de esta pared hay más de 2 kilómetros de río seco. La eléctrica Fenosa que gestiona los embalses del Miño ha sido denunciada por Ríos con Vida. Como en el Eume, el caudal del río circula por unos tubos para dejar caer el agua con fuerza y turbinarla.
Del caudal natural que tiene que salir por ley, no hay ni rastro. Ese es el 90% del agua. El otro 10% tenía que salir desde aquí como caudal ecológico, pero lo que ha hecho la empresa ahora, aún no lo sé si está en funcionamiento, pero creo que sí, es han montado un mini central para turbinar el caudal ecológico. Que siendo ecológico, nosotros entendemos que no se debe turbinar. Nosotros denunciamos por falta de caudales a la empresa y está en lo juzgado por lo penal. A este panorama de ríos embalsados ya estamos acostumbrados, pero hay países que han demostrado que todo tiene vuelta atrás. Esto que ven es un área llamada Driftless. Pertenece a Estados Unidos, en concreto a 4 estados: Minnesota, Iowa, Wisconsin e Illinois. Es una zona en la que se explota la pesca deportiva a gran nivel, pero en la que la conservación de la naturaleza es absoluta. Es un negocio que reporta a la economía local más de $1 billón al año. Allí los embalses no tienen lugar, y no porque no existiesen antes. No es lo que está pasando en América, donde ya llevan tumbados unas 700 presas grandes y han encontrado que los ríos dan muchísimo más dinero a la gente de la zona a través del turismo, a través de pesca, y aparte se vuelve a recuperar especies que ya se habían perdido en los ríos, como es el caso de este, y está produciendo muchísimo más que una eléctrica para una empresa. Nuestro recorrido con Marc termina río abajo. Entramos en la Ribeira Sacra. Hay testimonios fotográficos de cómo en la zona se pescaba salmón. Solo son recuerdos. Ahora la historia allí es otra. Los salmones no pueden subir por culpa de las presas. Llegamos al embalse de Ospeares y todo nos suena lo mismo. Demasiada altura para los peces y escaso caudal ecológico. ¿Por qué se sigue permitiendo que 50 años después pase esto? ¿Saben los gallegos cuál es la situación de sus ríos? Lo que tienen que hacer los gallegos es abrir los ojos, a ver lo que estamos viendo nosotros, a dar una vuelta por los ríos, a ver lo que se está haciendo. Que los ríos son de todos, no son solamente las eléctricas. Una de esas personas que saben bien y se preocupa por la salud de los ríos en Galicia es Javier Saavedra. Después de más de 50 años pescando, ahora solo le queda recordar. Puedo contar desde que empecé a ser pescador, se bebía en el río. Ibas pescando por medio del río, tenías sed y bebías. Bebes ahora y te vas a la UCI, ¿eh? Es que lo que te apetece en el río, aparte de pescar una trucha, es encontrarte con un entorno agradable y ver que aquí ha criado un pájaro y ver no sé qué, ver las piedras limpias, pero llegas al río hasta huele mal a veces, te apetece marcharte, no es un sitio agradable para estar. Con él visitamos el nacimiento del Miño, en Meira. El agua es cristalina, todavía no ha entrado en acción la mano del hombre. En ese punto no existe la contaminación que se ha apoderado del Miño. Mi madre, esto era un vergel de truchas en número y en tamaño, y delicadísimas, riquísimas a la hora de comerlas. Pero había truchas todas las que querías, Un problema muy serio, de Meira para abajo empiezan a salir todo lo que se les ocurre y el río es una putrefacción. Todo el río, ¿eh? No creas que un tramo, todo el río. Tiene alguna trucha, porque las truchas no desaparecen, claro, alguna trucha porque alguna comida hay. Ahora está volando algún quironómido por aquí, o algún tricóptero, y alguna comida hay. Pero poca, poca comida, pocas truchas. Si seguimos el curso del río, la cosa empieza a cambiar de nuevo. Ya nos encontramos el agua turbia. Nada que ver con nuestra primera parada. Estamos en la laguna de Fontmiñá, el inicio del Miño para los turistas. Es una zona de especial valor ecológico, pero allí solo nos encontramos maleza y fango. La suciedad en el Miño se nota ya a pocos kilómetros de su auténtico nacimiento. Una suciedad que lo va matando todo. Del 80 a lo mejor al 90% del alimento de la trucha son los insectos. Desde hace 15 o 20 años para atrás, a veces las eclosiones de mosquitos te sacaban del río, porque salían por millones cuando llegaba el momento. No ves ahora un mosquito en el río. Entonces lo comen en todos los estadios, desde ninfa hasta que son superiores, hasta que son adultos. Pero como ahora ya no hay, porque está la contaminación de esta manera, si reduces la comida, reduces los animales que tengan que comer ahí, ¿no? Pescadores veteranos como Javier miran con pena los ríos. Ellos han vivido otra época, piden a la administración que empiece por limpiarlos poco a poco. Su deseo es que recuperen el esplendor de hace épocas, y en eso, el efecto de los embalses tiene mucho que ver. Galicia ha cambiado. Piensa que una de las zonas de las más famosas que hubo en tiempos en Galicia era la Ribeira Sacra, con las famosas lampreas y el vino de Amandi, ¿no? Para la Roma de los Césares, ¿no? Bueno, pues es que las lampreas llegaban allí. Estamos hablando de 200 o 300 kilómetros de recorrido. Pero es que las anguilas pasaban Ponferrada para allá, para arriba, Sila arriba. Y en Ponferrada
desemboca un río que se llama el Boeza, que a poco de desembocar tiene un pozo con un nombre que es el Pozo del Salmón. O sea, que allí llegaban los salmones. Eso se ha muerto. El río Lagares es el principal curso fluvial de la ciudad de Vigo. Por su condición de río urbano, con especial incidencia del carácter industrial de su municipio, le rodea un entorno de naves, polígonos, industrias, tráfico y edificios de viviendas. Los vigueses todavía recuerdan no hace tantos años el abanico de colores de sus aguas y los fuertes olores que desprendía a causa de todo tipo de vertidos indiscriminados. En su día, los ecologistas llegaron a requisar de su cauce, en tan solo una mañana, material suficiente para reconstruir un par de coches y varias lavadoras. O ano 80 e o 90, unhas etapas moi fortes de contaminación do río. Porque, bueno, pues que non había ninguna protección do río, todo iba ao río. Non había emisarios, non había nada que de alguna maneira fixera de aliviadoiro de eses outros emisarios clandestinos que había que emitían as súas aguas ao cauce do río. Daquela o río non tiña vida, apenas había peixe. Aquí temos visto lamprea, temos visto anguía, e logo temos muxe, tamén hai troita. En los 90 la Xunta cometió un plan de saneamiento del río Lagares, considerado hasta entonces el vertedero oficioso de la ciudad. Bajo la responsabilidad del entonces consellero Xosé Cuiña, la administración autonómica invirtió más de 3.500 millones de las antiguas pesetas en la instalación de 6 colectores, doble emisario, el saneamiento de la cuenca vertiente de Coruxo y Canido y la construcción de la estación depuradora de aguas residuales. 2 meses antes de su inauguración, Cuiña pretendió simbolizar la recuperación medioambiental del río, soltando patos y truchas en sus aguas. Semanas después, un vertido ilegal de gasóleo mataba a los animales. Algunos morreron, pero outros tamén escaparon porque tampouco se adaptaban. Eu creo que as propias aves tamén detectan a contaminación que estaba predecindo o futuro sin realmente resolver o presente, ¿no? El episodio de los patos caló entre la ciudadanía, que empezó a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar su río. Esa es una de las cruzadas de la Asociación de Vecinos Valdo Fragoso, que preside Manuel Guerra, y que junto a otras fuerzas vecinales transmitieron ese sentir a los vigueses. Además de las actuaciones acometidas por la Xunta, las propias naves, industrias y pequeños negocios también se unieron a esa recuperación. A través de la Federación, a través de la propia Asociación de Vecinos, se foi creando conciencia para intentar recuperar o río para a cidade, ¿no? Desde que se construyó el Paseo de Lagares, la suya es una de las rutas más concurridas de la ciudad. Ciclistas, corredores, familias de paseo visitan a diario estos cerca de 8 kilómetros de sendero que conectan la Avenida de Madrid con Samil. Ya no hay olores en su entorno, pero el Lagares está realmente saneado hoy en día. ¿Han sido suficientes todas estas medidas? Vou a pescar e pesco unha troita, podo comela ou non é recomendable? Bueno, eu tomaría precaucións, por si acaso, non? Pero esta agua non se pode beber. Eu non a tomaría, pero, bueno, obvio que se pode encontrar de todo. Bañaríase vostede neste río? Bueno, pues tampouco faría. Tampouco faría porque, bueno, tería en principio, a ver, tería que comprobarse que non veñan axentes químicos que provoquen queimaduras na pel ou que provoquen algún tipo de irritación na pel, ¿no? Ya está en marcha la construcción de la ampliación de la depuradora que estará en funcionamiento a finales de 2015, pero tampoco resolverá el problema. Hai moito residuo químico que é capaz de infiltrarse en auga e pasar todos os filtros posibles sin que nos decatemos. Se ten detectado algo pois que ven das zonas de Sardoma, das zonas onde aí arriba se traballa pois con materiales en tratamentos químicos de metales, incluso nos portales das comunidades se lavan, se limpan, se fregan e vai toda esa lexía, todo eso que se fai, pois vai polos sumidoiros. Visualmente, por las intensas lluvias de este invierno, apenas se aprecian señales de contaminación en el ahora caudaloso Lagares. Pero sí encontramos desagües cercanos a industrias, restos plásticos, maderas y otros elementos residuales en un río todavía enfermo. Mientras non é unha verdadeira conciencia ambiental de todo o mundo, é como tantas cousas, ¿no? A veces a contaminación invisible é máis peligrosa que a que é visible. Un estudio realizado en 2011 por la Asociación ADEGA a través de su iniciativa Proyecto Ríos concluyó que el estado de salud de Lagares era deficiente. 3 años después, nosotros hemos querido analizar sus aguas en un laboratorio para conocer su estado actual.
El problema de Lagares sigue estando en la presión que soporta de la población. Hay muchas viviendas cerca de su cauce, con usos agrícolas y ganaderos. Y esto se nota en el agua. En el Lagares hay niveles altos de gérmenes. Para que se hagan una idea, la bacteria E. coli debería estar en un valor de 1000 y en el Lagares está en los 2600. Lo mismo sucede con otra bacteria, Enterococos intestinales. Su valor es de 2200, cuando no debería superar los 400. El agua del Lagares no se puede beber. Podría ocasionar diarreas. Tampoco se recomienda el baño. Podríamos terminar con un buen sarpullido. Las mejoras se han puesto en marcha, pero los vecinos que conviven con el Lagares siguen pidiendo una mayor concienciación. A xente non se decata da importancia que teñen o ter un río saneados por o mero feito de que nos aportan un enriquecimento das augas das nosas rías todas, que son as mellores do mundo e que se comproba por o feito de que o marisco aquí pois medra 3 veces máis que nas aguas italianas. Si le preguntas a las personas mayores que viven aquí en el núcleo urbano más cercano, te dicen que ellos de pequeños venían a bañarse al río, pescaban anguilas en el río aquí a mano, o sea, lavaban la ropa, hacían todo aquí con el agua del río o de la laguna, las vacas y los caballos pastaban dentro. Pocos en O Porriño recuerdan esta estampa del Louro, un afluente del Miño que llegó a ser calificado como el río más contaminado de España. Desde los años 60 hasta hace prácticamente 4 años ha recibido ataques constantes, hasta convertirlo en un basurero fluvial. Su agua, hoy en día, nada tiene que ver con la que discurría por su cauce en la primera mitad del siglo XX. Teníamos a coger una muestra y yo me había rozado con unos arbustos y me salpicó agua y me salió una roncha tremenda que la tuve una semana infectada en el brazo. El Louro nace en Pazos de Borbén y recorre 30 kilómetros por los municipios de Redondela, Mos, O Porriño y Tui, donde une sus aguas a las del río Miño. Su zona más conflictiva comienza en el concello porriñés debido a la carga industrial que comenzó a levantarse en torno a los polígonos de Agransa y As Gándaras. Decían que era prácticamente como el río Tinto, si no el más contaminado, uno de los más, porque al llegar al límite entre el Ayuntamiento de Mos y el de Porriño, ha sufrido históricamente una carga enorme, tanto de material orgánico como de desechos industriales y de restos de canteras, por ejemplo. Este área se ha modificado enormemente desde los años 60, cuando se empezaron a crear los polígonos industriales. Al principio no había sistemas de depuración y prácticamente todo iba directamente al río. Había una empresa cárnica con un matadero y después teníamos empresas además digamos de esos productos químicos fuertes, empresas de prefabricados de cemento, restos de canteras, restos de empresas alimenticias, y todo esto se iba vertiendo directamente al río. Incluso después de que les pusiesen los contenedores, en muchas zonas seguían echando las ovejas y los cerdos muertos, pues para evitar tener que enmendarlos al gestor autorizado y tener que pagar, y siempre había residuos de papeles, botellas. Quizás no exagerado, porque tampoco la densidad de población de Porriño no es tan grande como para que haya esa cantidad, pero sí que orgánicamente el río olía muy mal y de hecho se veían residuos orgánicos de matadero, de trozos de pieles, y de vez en cuando el río tenía un color así sanguinolento, y otras veces, en función de por dónde saliese el vertido, pues olía más a pescado o aceite, dependiendo de la empresa que estuviese más cerca. Y yo recuerdo los primeros años que veníamos aquí, cuando aún no estaba construido parte del polígono, que encontrabas bidones de productos químicos apoyados en el medio de la pista o en el medio de la carretera como una cosa normalísima, o veías bidones flotando en la laguna. Esa extraordinaria contaminación motivó en 2001 la construcción de una macroestación depuradora de aguas residuales de última generación, en la que se invirtieron 97 millones de euros y que fue ubicada en Guillarei, al lado de la desembocadura del Louro. Las obras concluyeron en el año 2006, pero nadie quería asumir su gestión, hasta que esta se resolvió 4 años después, cuando la Xunta y los concellos implicados se pusieron de acuerdo. Por fin, en 2010, comenzó a funcionar. Hoy en día ha bajado, digamos, lo que es la carga orgánica, porque se ha creado una depuradora del consorcio del Louro, y ahora paulatinamente todos los concellos van incorporando sus vertidos y las industrias también. Entonces lo que es, digamos, la parte química se va rebajando, pero la parte orgánica y lo que está depositado en los lodos sigue estando ahí. El color este gris que tú le ves ahora, si esto está abajo, parece pasta. O sea, de hecho hay zonas donde la orilla la ves gris. Hace un año la Xunta, en base a un estudio de la Confederación Hidrográfica, afirmó que el río Louro ya estaba saneado, tras haberse eliminado el 90% de sus vertidos. Pero,
¿Es realmente esa su actual situación? Si antes era muy grave, yo de momento lo dejaría en grave. O sea, por ejemplo, el letrero este que tenemos aquí de vedado de pesca resulta un poco así contradictorio, porque yo nunca he visto a nadie pescando directamente en el río y realmente si sacas algo de aquí yo no me lo comería, porque lo más probable es que esté muy contaminado. Precisamente las especies autóctonas del louro son ahora minoría frente a las invasoras, que además se han encargado de eliminar muchas de ellas. En este momento hay alguna al límite de su supervivencia. Este río y esta zona es una de las 3 zonas en Galicia donde hay galápago europeo, que está en peligro de extinción en Galicia, y evidentemente la mala calidad del río no le beneficia a la hora de poder moverse y poder desplazarse. Cuando está en un ecosistema contaminado, pues el sistema inmunitario está más débil y es más fácil que estos parásitos, estas enfermedades que vienen de especies invasoras les afecten. No obstante, y aunque la capacidad de reacción en la administración es lenta, se van poniendo en marcha iniciativas para mejorar ciertas zonas del río. Parte de ese proyecto incluye esta balsa de decantación situada justo enfrente del almacén de automóviles de Citroën, en el polígono de Asgándaras. Una charca artificial que pretende frenar las filtraciones industriales hacia el río, al que vemos discurrir unos metros más allá. La balsa acumula residuos, aunque la presa de piedras no parece demasiado efectiva. Comprobamos que el agua se filtra de manera constante. En cualquier caso, estos parches son insuficientes para la recuperación integral. Es obra. Y ahora lo que es el ecosistema, que vuelva a recuperar lo que tenía hace 20 años o hace 30 años, va a ser más complicado. De hecho, alguna gente es bastante escéptica porque dice que dragar el río, dragar la laguna, con la cantidad de metales pesados y de productos tóxicos que están ahí almacenados, puede ser incluso perjudicial. Según esto, ¿qué futuro le espera al louro? Optimista sí, porque tal como estaba, evidentemente, o sea, cuando llegas al fondo ya solo puedes ir hacia arriba. ¿Recuperarse plenamente? Yo creo que va a ser muy complicado. La sensación en nuestro recorrido por los ríos es de pena. ¿Se preocupa lo suficiente la Administración por conservar este lujo? ¿Nos preocupamos lo suficiente los ciudadanos? Nuestros ríos están en la UCI y necesitan una solución inmediata. Puede que pronto lamentemos haber perdido unos espacios naturales incomparables. Así nos vamos el próximo fin de semana, un nuevo Informe en V. Tell you my